con una onda T opuesta. Ese es el complejo característico de una extrasístole ventricular. Sí, que en síntesis es un latido. Vienen los latidos normales, un latido anticipado con una morfología atípica y sin onda P. Eso es lo que llamamos extrasístole ventricular. Entonces ustedes tienen que interpretar que esa extrasístole se ha originado en algún sitio de alguno de los dos ventrículos. Generalmente, cuando existe una extrasístole, vamos a interpretar que puede haber alguna patología o no. Así como existían las auriculares, el estrés, algunos fármacos, algunas alteraciones hidroelectrolíticas, el hipertiroidismo también, la hormona tiroidea que se da como tratamiento del hipertiroidismo puede generar extrasístole teniendo un corazón sano. Pero siempre que vemos la extrasístole ventricular, pensemos en que puede haber alguna patología del ventrículo. Si es una aislada no tiene importancia, sí es importante cuando hay formas repetitivas, es decir, una y otra y otra. Entonces, les presento esta la morfología para que ustedes la identifiquen a la extrasístole ventricular. El tratamiento que se da es o nada, o tranquilizantes, o medicamentos antiarrítmicos. ¿Qué puede pasar con una extrasístole ventricular? La gran mayoría no pasa absolutamente nada, pero hay ocasiones, tiene que haber una patología subyacente, es decir, un infarto, una enfermedad cardíaca isquémica, una valvulopatía, una cardiopatía, una infección, un Chagas. Puede ocurrir que existan formas repetitivas, como están viendo acá. Una extrasístole es seguida por otra y otra y otra. Esto se denomina taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es una arritmia grave en donde ustedes no observan ondas P, no existe, son todas ondas ventriculares pero atípicas. Puede tener regularidad o no, en este caso no es regular. Y la importancia que genera, el paciente en este momento siente palpitaciones, puede sentir fatiga y puede sentir falta de aire, como puede no sentir nada. El problema de esto es que puede generar otra arritmia más grave aún. Es decir, que paciente que está con taquicardia ventricular, el tratamiento es solución inmediata con cardioversión eléctrica. Así que esto va a la cardioversión eléctrica. Así que esto es una arritmia muy grave. Si ustedes están en un servicio de emergencia o en una guardia y encuentran este electro, bueno, hay que preparar el desfibrilador porque hay que sacarle la arritmia. ¿Por qué? Porque pasa esta otra. Progresivamente la taquicardia ventricular se convierte en fibrilación ventricular. Yo les dije que se acuerden de que la palabra fibrilación es temblor de la pared, pero no hay contracción. Entonces, fibrilación ventricular es mecánicamente sinónimo de paro cardíaco. Eléctricamente ven un montón de ondas, no hay ni P, ni QRS, ni T, son todas ondas irregulares, de alta frecuencia, muy pequeñas, eso se denomina fibrilación ventricular, que implica una inmediata muerte definitiva. Es decir, que si no sacamos al paciente de esta situación, en pocos minutos es irreversible y es la muerte. Entonces, cuando hay fibrilación ventricular, está indicado los desfibriladores para dar una descarga eléctrica, limpiar al ventrículo de esta arritmia y que se reinicie
el sistema nuevamente normal. Eso ustedes lo ven en las películas, en la necesidad para superar esta situación necesitamos un desfibrilador cerca y fácil de utilizar. Para eso se han hecho los desfibriladores automáticos que solamente tenemos que conectar un parche, los parches y apretar un botón y el aparato interpreta en qué momento y la descarga que le va a dar y soluciona el problema. Esos desfibriladores automáticos ya se fabrican en la Argentina, en Córdoba, y se están colocando en los aeropuertos, en todos los lugares donde hay una concurrencia importante. Tendría que haber en las iglesias, tendría que haber en los colegios, en las universidades, en todos lados, porque es la forma de salvar una vida en el momento de detectar esta situación. Cuando estamos en una situación de emergencia, no vamos a tener un electro para ver esto, pero vamos a tener un paro cardíaco. Cuando tenemos el paro cardíaco hay que interpretar que eléctricamente puede estar sucediendo esto y entonces lo vamos a desfibrilar, sea lo que sea. Pasamos ahora a los síndromes de preexcitación y bloqueos de rama. Son dos distintos. Los síndromes de preexcitación son congénitos, es decir, que se sabe que hay gente que en el momento de la gestación, esta línea de aislamiento eléctrico entre los aurículos y ventrículos ha fallado en algún lugar. Entonces nacemos, por ejemplo, con una permeabilidad en este lugar, y entonces los estímulos eléctricos pasan por el nódulo AB y las de His, y además pasan por la vía anómala. Digamos, un sector que no terminó de cerrarse. Entonces eso se llaman haz de Kent. Esa zona permeable se denomina haz de Kent, que va directamente del músculo auricular al músculo ventricular, el haz de Kent. Existe otro haz que es el haz de James, que va desde el músculo auricular a las de His, saltea el nódulo B. Entonces, ¿qué ocurre en estos pacientes que tienen este síndrome de preexcitación? Tienen en el electro el PR corto, el intervalo PR menor de 12 centésimas de segundo, es decir, 0,12 segundos, 12 centésimas de segundo o menos, porque no tienen el retardo del nódulo auriculoventricular. Hay fundamentalmente dos grupos, digamos uno bueno y otro no tan bueno, pero no malo, que sería los que tienen el haz de James, tienen el problema de que hay ocasiones en que el estímulo viaja por el haz de James, baja al ventrículo y retrógradamente despolariza al nódulo B y a la aurícula y forma un circuito de reentrada. Recuerden que yo en la charla anterior les dije del circuito de reentrada, y entonces se mantiene la taquicardia circularmente acá, y el ventrículo late y le da una taquicardia supraventricular, una taquicardia auricular sería o supraventricular, porque se genera acá arriba. Entonces, los complejos son todos normales, ¿sí? De esa taquicardia. Y esa taquicardia puede ceder con maniobras vagales o no, o con fármacos. A veces son autolimitadas, ceden solas. Y tenemos el electro de ese grupo, que es el síndrome de Long-Gannon-Levin, donde hay un haz de James que hace que el PR sea cortito y el QRS T normal.
Fíjense, acá tenemos QRS-T y onda U también. QRS-T, pero fíjense, el intervalo PR es muy cortito. No se ve el segmento ST. Desaparece el segmento ST porque la P va pegada al QRS. Pero los complejos ventriculares son normales. Este es el cuadro menos importante, el Long-Gannon-Levin, porque digamos, la probabilidad de que dé taquicardias es baja. Y si da taquicardias, tampoco se repiten en forma frecuente. Es decir, que es raro que necesitemos algún tratamiento especial para el Long-Gannon-Levin. Si el paciente, en vez de tener las de James, tiene las de Kent, las de Kent, entonces sí vamos a tener lo mismo, posibilidades de taquicardias por la entrada, pero como ingresa, no ingresa a las de His, sino que ingresa al músculo, va a haber un cambio en el complejo ventricular, en el QRS. Y tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White, en donde el PQ o PR es corto, igual que en el Long-Gannon-Levin, pero tenemos la presencia de onda delta, que es esta onda, este ensanchamiento del QRS en la base, onda delta. Fíjense la onda delta acá en B1, se ve mejor. Tenemos la P y el onda delta y el QRS. Entonces, en el Wolff-Parkinson-White tenemos más frecuencias e intensidad de taquicardias que cuando cualquiera de los dos síndromes se transforma en molesto, este siempre hay que ablacionarlo y el otro a veces. ¿Qué se hace? Se detecta con un cateterismo el sitio del haz de Kent o el sitio del haz de James y con un catéter con radiofrecuencia se hace una pequeña quemadura y se destruye la vía anómala. Con una pequeña quemadura de milímetro, menos de milímetro, se quema y tiene un 95% de éxito. También hay fracasos del método, pero el 95% más o menos con gente experta se disminuye o desaparece la posibilidad de generar taquicardias molestas a ese paciente durante toda su vida, aunque esté condenado a tomar drogas toda la vida. Después de una ablación exitosa no tiene que tomar ningún tipo de medicamento. Vamos a los bloqueos de las ramas de las de His, es decir, que las ramas de las de His, la rama derecha o la izquierda, se enferma. Por ejemplo, en nuestro medio, la miocardiopatía chagásica es común que produzca lesiones de la rama derecha y da bloqueos de rama derecha de las de His. En el bloqueo completo de rama izquierda, por una lesión aquí, entonces la conducción eléctrica se inicia rápidamente en el ventrículo derecho y más lentamente el ventrículo izquierdo va por la pared. Entonces, acá vamos a tener una morfología eléctrica distinta porque la electricidad va por la pared. Funcionalmente, el bloqueo de rama izquierda no genera nada, es decir, que no tiene importancia porque el corazón va a funcionar bien, pero nos va a expresar de que hay algo. En el bloqueo de rama izquierda, casi el 99% de los casos, hay una enfermedad en el músculo, es decir, alguna enfermedad tiene, por eso tiene el bloqueo de rama izquierda.
¿Y cómo lo vemos? Semiológicamente, entonces vamos a hacer un electro y vamos a encontrar la onda P normal, el intervalo normal, pero vamos a encontrar el complejo QRS ancho, está retardado porque la conducción eléctrica va por el músculo con una T opuesta. Esta es la imagen típica de bloqueo completo de rama izquierda, que depende de dónde lo miremos, ¿cierto? De esta otra derivación se ve igual, de las precordiales izquierdas también se ve igual, pero de las precordiales derechas tiene esta morfología. Uno de los inconvenientes que nos da el bloqueo de rama izquierda es que nos enmascara los infartos. Es decir, que la imagen eléctrica del infarto se enmascara cuando hay un bloqueo completo de rama izquierda, nos oculta esa posibilidad diagnóstica. Y también se puede bloquear la rama derecha, puede bloquearse también una de las hemiramas, la anterior izquierda o la posterior izquierda, puede, en forma independiente, y se puede bloquear la rama derecha, que es una sola, entonces la conducción eléctrica va a ir muy bien por el lado izquierdo y va a ir lenta por la pared en el lado derecho. Entonces, esto a veces hay gente que tiene lesión de la rama esta sin tener enfermedad muscular ni nada importante. Hay gente que de nacimiento tiene bloqueo de rama derecha y tiene un corazón sano, pero también expresa posibilidades de enfermedades del lado derecho, por ejemplo, una sobrecarga ventricular derecha por un corazón pulmonar, tanto agudo como crónico, puede dar imagen de bloqueo, aparición de un bloqueo de rama derecha, una cardiopatía congénita con sobrecarga del corazón derecho también puede manifestarse con un bloqueo de rama derecha. En sí, estos dos bloqueos funcionalmente no tienen ninguna importancia ni ningún tratamiento, simplemente es lo que significa la aparición de esos bloqueos. ¿Cómo se ve el bloqueo de rama derecha? Característico es que en el complejo QRS comienza normal y la parte final, que es el corazón derecho, va ancho y lento. Entonces, esta onda S empastada, le decimos nosotros, es la onda S en el bloqueo de rama derecha. Y en las precordiales es típico ver en B1 y B2 esta imagen de M o W del QRS. Esa imagen es la característica del bloqueo de rama derecha, en donde el tiempo que hay en el intervalo QRS es mayor de 12 centésimas de segundo. En el bloqueo de rama izquierda pasa lo mismo. El complejo QRS es mayor de 12 centésimas de segundo, 0,12 segundos. Y en el capítulo de hipertrofias, agrandamiento de cavidades, tenemos que tener un concepto. Para estimar hipertrofia, agrandamiento de cavidades, no usamos el electro, usamos el ecocardiograma, podemos usar la resonancia magnética y podemos usar la tomografía computada. Son métodos que nos dan con precisión, el primero en forma muy simple y muy económica, y los otros dos en forma un poquito más compleja y más cara, nos dan al milímetro el espesor y el tamaño de las cavidades cardíacas. Pero el electro tiene una característica, que cuando lo muestra es muy específico, es decir, que tiene una alta especificidad. Cuando está, es así. Pero puede ser que no esté, que no se vea en el electro y que la cavidad esté agrandada. Entonces, es menos sensible, pero tiene una gran especificidad.
Entonces vamos a ver el agrandamiento de las 4 cavidades. Primero vamos a empezar con la aurícula izquierda, y si es aurícula nos vamos a fijar en la onda P. Vamos a ver que la onda P tiene 2 componentes acá y tiene un ancho de 12 centésimas de segundo. Es decir, que es una onda P ancha. Puede estar grande en voltaje y puede estar ancha. Se ve bien en D1 y D2, también se ve en las precordiales muy bien esta onda ancha de más de 12 centésimas de segundo. En el crecimiento de aurícula derecha también. Cuando existe esta onda P alta con mucho voltaje puntiaguda, se llama onda P pulmonar. Porque cuando se agranda la aurícula derecha, cuando tenemos un corazón pulmonar, que sí que hay una hipertensión en el circuito pulmonar y la aurícula derecha está dilatada por esa razón. Entonces se llama onda P pulmonar. Estas ondas altas de mucho voltaje, miren esta, onda P pulmonar. Es agrandamiento, crecimiento de la aurícula derecha. Igual que en la aurícula izquierda. Cuando está, seguro que tiene la aurícula derecha grande, pero puede haber aurículas derechas grandes que el electro no las toma. Es decir, que tienen poca sensibilidad y mucha especificidad. En el ventrículo izquierdo pasa lo mismo. Si cuando hay un agrandamiento o hipertrofia del ventrículo, hay aumento del voltaje de la onda R. En algunos lugares, como es de 1, que si es mayor de 15 de 15 cuadraditos, 15 milímetros, podemos estar pensando en hipertrofia. En ABL también, cuando es más de 13 cuadraditos o 13 milímetros, hablamos de hipertrofia. Y en las precordiales vamos a tener una QS profunda en B1, de mucho voltaje, y una R muy alta en B5, que cuando se la suma de la S de B1 y la R de B5 supera los 35 milímetros, hablamos de hipertrofia ventricular izquierda. Acá también, en la hipertrofia, es lo mismo para todos. El electro es muy específico, pero hay veces que hay agrandamientos e hipertrofias que no se ven en el electro. O sea que es menos sensible que los otros métodos que son los adecuados, sobre todo el ecocardiograma para ver hipertrofia y dilataciones. Y la hipertrofia ventricular derecha, vamos a encontrar fundamentalmente una R importante, porque las R en las precordiales, fíjense en B1, casi que no existen, y fíjense en este caso una R de alto voltaje con S profunda en el lado izquierdo. Entonces R alta y S profunda es signo de hipertrofia ventricular derecha. Acá se asocia, vamos a pensar que esto es cierto porque también tenemos una P pulmonar acá. O sea que puede ser que la misma causa genere las dos cosas. Y finalmente, vamos a considerar el infarto agudo del miocardio. El electro acá es fundamental. En el infarto agudo, repasando, tenemos las arterias coronarias que son epicárdicas, van por fuera del corazón y se penetran e irrigan el músculo. Entonces, la arteria esta sería la descendente anterior, que irriga gran parte del ventrículo izquierdo, es la más importante. Si se tapa en algún lugar,
genera un infarto, que acá se ve este fragmento del infarto, de necrosis del músculo. Este sería el capilar con los glóbulos, las células musculares miocárdicas con su núcleo. En el momento que se corta la circulación, las células empiezan a sufrir, se mueren, no hay circulación en el capilar, las células pierden su núcleo y empiezan a ser reemplazadas por tejido fibroso, por una cicatriz fibrosa. Esa es la evolución del infarto. Cuando yo era médico residente, solamente en la unidad coronaria éramos espectadores de esto, y solamente tratábamos las arritmias mortales y la insuficiencia cardíaca, o las rupturas del corazón. Pero no podíamos hacer nada de la evolución del infarto. Esto ocurría y no había forma de pararlo. Gracias a Dios cambió y la terapéutica ahora es muy eficaz, y en el momento que se tapa, si nosotros lo destapamos con un catéter, evitamos el infarto. O hacemos que un infarto que tenga 4 centímetros sea de medio centímetro. Cambia, es decir, el funcionamiento del corazón se conserva muy bien con un infarto pequeñito, a diferencia de un gran infarto. Así que ustedes ya no van a ver los grandes infartos, las consecuencias de los grandes infartos, las rupturas cardíacas, es muy difícil de verse, porque actualmente en todo el mundo se hace lo que es la angioplastia directa o inmediata de la arteria coronaria. Cuando no disponemos de un servicio de emergencia que destape la arteria rápidamente, antes de las 3 horas, supóngase que vivimos en un pueblo alejado de un sitio donde haya servicio de hemodinamia. Los servicios de hemodinamia están en las ciudades grandes: Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, quizás alguna otra más, pero si estamos en un lugar alejado tenemos que tener una droga que es un trombolítico que se inyecta y licúa el trombo. Entonces destapa la arteria. No es lo mismo que destaparla con un catéter y poner una stent, pero destapa la arteria y evita el infarto. Entonces, en los lugares donde no hay hemodinamia accesible, se coloca un trombolítico. El éxito del trombolítico es inferior a la angioplastia directa, pero de todas maneras es un recurso que debemos disponer. En todo el mundo se trabaja igual. Entonces tenemos servicios de emergencia que están, si ustedes se dedican a hacer cardiología y a hacer hemodinamia, van a estar siempre de guardia, el día que sea, a la hora que sea, los van a llamar y van a tener que acudir antes de la hora a la institución y destapar la arteria. Pero estamos los otros médicos que somos los que hacemos el diagnóstico. Entonces van a estar de un lado o del otro ustedes. Los que hacen el diagnóstico van a decir cuándo hay un infarto para avisarle al otro médico que vaya urgente al servicio de hemodinamia. Entonces el electro, que ha sido inventado hace 119 años, fíjese, es la pieza clave, fundamental para el diagnóstico del infarto hiperagudo del miocardio. En el infarto ocurre esto. La zona que se murió, que ya no es recuperable, se manifiesta como una onda Q. La aparición de onda Q indica infarto. La zona vecina que se está por infartar se llama zona de lesión. Y después está la zona isquémica, que es reversible, y la zona sana. Esto se va a ir solo
Esto, si no lo destapo, se va a transformar en necrosis. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Si hacemos un electro y encontramos un desnivel positivo del ST, como preguntaba un alumno en la charla anterior, el ST se va de acá, se asciende, eso se llama onda de lesión. El diagnóstico de infarto se hace con el dolor del paciente, dolor precordial intenso, súbito, y presencia de supradesnivel del ST en dos derivaciones contiguas o más. Con eso solo ya están autorizados para llamar y preparar la sala de hemodinámica. La presencia de la onda de lesión. Luego pasan las horas, se hace la necrosis, la onda de lesión desciende a las pocas horas y persiste la onda T negativa de isquemia. A los 2 días, lo único que va a haber es la onda Q y la onda T negativa. Y al mes, la T se va a normalizar y va a quedar para siempre la onda Q. O sea, la presencia de onda Q es tarde, ya es un infarto que ya es absolutamente irreversible. Trabajamos acá para ayudar al paciente, cuando tenemos una onda de lesión. Y el electro es clave. Fíjense que todos los otros métodos diagnósticos no son útiles porque son lentos. El aumento de las enzimas cardíacas en el laboratorio lo vamos a tener cuando hay necrosis, pero nosotros estamos trabajando cuando hay lesión. Entonces no hay aumento todavía de las enzimas cardíacas para hacer el diagnóstico. Y sí con el electro podemos hacerlo. Si le hacemos un ecocardiograma en ese momento, vamos a ver esta zona paralizada. Es una forma de hacer también diagnóstico, pero no es la habitual, porque necesitamos un ecografista que sepa, que reconocer bien la cinesia, es decir, es todo muy complejo. En cambio, un electro hecho en una ambulancia, hecho en la casa del paciente, reconociendo la onda de lesión, prende la alarma para poder ayudarlo y auxiliarlo bien a ese paciente. Y vamos a tener acá unos ejemplos de infartos. Vamos a empezar con el peor, que es el infarto más grande, el de cara anterior. Se tapa la arteria descendente anterior. Entonces vamos a encontrar que este paciente tiene una onda de lesión en 2 derivaciones, en 3 derivaciones, en 4 derivaciones contiguas. Entonces esto es lo típico del infarto agudo de cara anterior. En B2, B3, B4 y B5. Llamamos al hemodinamista para que destape el arteria. Si estamos lejos, le ponemos el trombolítico. Segunda situación, el infarto de cara lateral. Buscamos la onda del paciente tiene dolor de pecho y encontramos el supradesnivel en D1, y en ABL. Infarto de cara lateral. Es un infarto más chico. Esto es por una arteria más chica que se ha tapado, la arteria circunfleja generalmente, salvo que la derecha sea dominante. Y entonces también llamamos al hemodinamista y se destapa. Y este que es el más frecuente, que se tape la arteria coronaria derecha, es frecuente, y entonces da el supradesnivel en D2, D3 y ABF. Infarto agudo de cara inferior. ¿Qué ocurre con los infartos? 1/3 de los infartos fallece antes de que tenga auxilio de nadie. Es decir, son pacientes que mueren súbitamente, durmiendo, van caminando y caen. Entonces, 1/3 muere antes de la asistencia médica. 2/3 nosotros lo podemos asistir.
Entonces, esta situación es la que tenemos que conocer. Un paciente que tiene una onda de lesión, ¿qué le puede pasar? ¿Por qué puede morirse? ¿Por qué hace una extrasístole ventricular? ¿Recuerdan las extrasístoles ventriculares? ¿Por qué son peligrosas? Otra, y se desencadena una taquicardia ventricular, y después viene la fibrilación ventricular, que implica una muerte irreversible inminente. Acá ya está la fibrilación, entonces en este momento y en este momento lo que debemos utilizar es la cardioversión eléctrica. Bueno, eso es todo. Esta es la imagen del famoso SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, pandemia a la que estamos sometidos todo el mundo, con un aislamiento bastante feo, pero dentro de todas las consecuencias malas, por lo menos lo positivo es poder utilizar este método y poder estar con ustedes con esta charla. Muchas gracias.